De aquí para acá está la fase preliminar que hemos hablado tanto y la fase preparatoria. En esta parte es donde concluye el fiscal y donde tiene las diferentes opciones que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que va a pedir al juez? Acá se va a discutir, por ejemplo, la acusación por la vía común. Si dice que sí, se sigue caminando el proceso a una audiencia del tercer día de ofrecimiento de prueba, que es la próxima que vamos a ver. Pero acá, ¿se recuerdan que en la primera declaración yo les hablaba? Dan dos fechas cuando se da la primera declaración. La primera se da sobre la presentación del acto conclusivo. Acto de la investigación. El acto conclusivo de la investigación. Acá se da, o sea, la fecha de entrega. Y en el segundo se da fecha de audiencia. Que es estas dos, que esta fecha de audiencia es a la que nos referimos como audiencia intermedia. Entonces se presenta el acto. En la primera declaración queda ligado a una persona de conformidad por el artículo 320 del Código Procesal Penal ligado a proceso por el delito de asesinato. Se fija la audiencia del 15 se fija la audiencia del 15 de septiembre del 2020 para la presentación del acto conclusivo y se fija la audiencia del 24 de septiembre o 28 de septiembre, son ejemplos nada más de, no entienden la temporalidad, son los ejemplos, del 28 de septiembre a las 8:30 de la mañana para discutir el acto conclusivo. Eso sucede en la primera audiencia. Y es acá donde ya, pues al presentar el acto y al estar acá ya en donde está la fecha de audiencia, pues entramos a la audiencia intermedia. Acá, por ejemplo, cuando resuelven en la audiencia intermedia, lo que hacen es fijar una audiencia, si decretan con lugar la acusación por vía común y apertura a juicio y debate oral y público, el juez fija dos fechas de nuevo. La primera fecha que él fija es la de audiencia de ofrecimiento de prueba, que es esta. Y la segunda fecha que se fija en la intermedia, si es que se concede, es la fecha del debate oral y público. Entonces eso quiere decir que este proceso sigue caminando hasta acá. Entonces nos encontramos acá en lo que llamamos debate oral público. Esas son las dos fechas. ¿Qué pasa? Ese es el procedimiento de acusación por la vía común. ¿Qué pasa con la acusación vía procedimiento abreviado? ¿Se recuerdan que aquí dentro del debate, qué es lo que va a suceder? Que uno de los efectos del debate es que va a haber, ¿qué es lo que pasa al final del debate? Va a haber una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Eso es lo que se persigue. Pero ahora vamos a lo que establece el artículo 464 del Código Procesal Penal, si alguien me puede ayudar. Ahí entramos a lo que es libro cuarto de procedimientos específicos. ¿Quién me ayuda? Artículo 464, admisibilidad. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad o en una forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia del procedimiento intermedio. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor.
que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Gracias. Aquí hay varias cosas que hay que entender. Por eso acá dice que ante quién se lleva esto, en etapa intermedia, dice ante el juez de primera instancia. ¿Y qué es lo que sucede acá? El Ministerio Público, después de hacer esta investigación y esta conclusión, ustedes se acordarán en lógica, esos silogismos jurídicos que se hacen, concluye, pues que no es la imposición de una pena no mayor de 5 años es suficiente para ese proceso. Y luego que la pena o que una pena no privativa de libertad podría ser el resultado en este debate. Esa es la conclusión a la que él llega. Pero acá tiene, aparte que se solicita, como hemos hablado en anteriores clases, el Ministerio Público solicita al juzgado de primera instancia, eso tiene de nuevo un matiz que hay que estudiar. La aceptación, ¿se acuerdan ustedes una ley que por ahí que no sé cómo va, pero la aceptación de cargos es muy parecido a eso. Acá dice, debe de contar que la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él. Caemos de nuevo que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y entonces acá se da ese contradictorio porque el sindicado está declarando contra él mismo, porque él está admitiendo no solamente los hechos, que eso es diferente, sino que admite su participación en ellos. Es decir, yo digo, yo acepto los hechos que me ha imputado el Ministerio Público y acepto haber participado en dicho hecho delictivo. Estoy declarando contra mí mismo. Y aparte, pero no, no sé hasta dónde puede ser a su favor, ahí lo vamos a ver. Eso es está a discusión, porque esto técnicamente los juristas lo han discutido mucho porque prácticamente es una como coacción que se hace al sindicado. Yo me recuerdo un caso de Estados Unidos de 3 jóvenes que fueron acusados de violar y asesinar a una niña y ellos juraron que no habían sido, subieron 18 años presos. Solo es el ejemplo, no es la parte procedimental, sino el ejemplo a donde voy, porque dice Abel. Y entonces después de 18 años de estar presos, salió que el ADN ya era posible encontrarlo. Era cuando no teníamos esa parte. Entonces lograron determinar en la prenda de la niña que existían aún las pruebas guardadas, lograron que la Corte reabriera, la Corte Suprema abriera el caso, que se hicieran las pruebas de ADN y se dieron cuenta de que ellos no habían sido los asesinos de la niña, sino que había otro ADN de un padrastro de un niño que estaba de los muertos. Pero entonces lo que hizo la Corte fue ofrecer un nuevo juicio para poder presentar los cargos y presentar la prueba de ADN que era excluyente para ellos 3. La Fiscalía, como lo han visto en Estados Unidos, lo que hace es llegar a un acuerdo con ellos cuando ven que el caso está perdido y les dicen, si se declaran culpables, ustedes se van a la casa. Y entonces, es lo mismo, aceptar los cargos. ¿Va? Yo sí maté a los niños, yo ultrajé a una de ellas, eran 3 niños asesinados, y entonces la fiscalía iba a ordenar que podían irse a su casa a través de la legislación que no nos corresponde juzgar cómo es porque no la entiendo, pero es el ejemplo nada más. Uno de ellos decidió que no, a un principio, porque dijo que injusto es que aunque yo me vaya a mi casa me declare culpable de un hecho que no cometí. Y eso es a lo que yo voy. Será a su favor la consecuencia, pero no es a su favor el aceptar que asesinó, o no, tal vez no un asesinato, no, porque no pasa 5 años, sino que causó unas lesiones, por ejemplo, cuando él sabe que no fue. Entonces este joven declaraba ante los medios, decía, no puedo decir que sí porque yo no lo hice. Y aquí si me ofrecen irme a la casa, qué difícil. Ah, y uno de ellos tenía pena de muerte, pena capital. Y entonces él tiene que tomar la decisión, este joven, de decir que acepten el convenio de la fiscalía con tal de que su amigo no corriera el riesgo que en un segundo debate podría seguir a la silla eléctrica. Pero entonces aquí es donde viene, ¿qué tanto es a mi favor que me digan que tenga que yo aceptar un hecho que yo no cometí como primer parte? Y segundo, pues eso me va a beneficiar únicamente
en que me voy a poder ir a mi casa, como se pueden dar cuenta, pero ya mi récord crediticio está manchado. Pero a veces la gente prefiere eso, aunque no participé, prefiero decir que sí, pero me quiero ir a mi casa. Entonces es bien discutible esta parte porque él tiene que declarar, dice acá, eh, es un acuerdo del imputado y su defensor, dice, que se extenderá a la admisión de los hechos descritos en la acusación. O sea, sí son ciertos lo que se me acusa y sí participé en ellos y su participación en él. La tercera es, y sí acepto la vía de la acusación de la vía de procedimiento abreviado. Eso es más o menos lo que pasa ahí en la admisibilidad. Pero ¿cuál es el trámite posterior? Y eso voy a que quiero que vean la pizarra cómo es el trámite normal, ofrecimiento de prueba, un debate oral y público, y acá existe una sentencia con dos vértices, condenatoria y absolutoria. Ahora, ¿qué pasa en la figura que estamos viendo en este procedimiento especial? Como lo dice el libro cuarto, procedimientos específicos. Dice el 465 si me acompañan. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más trámite, es decir, de una vez en la audiencia. ¿Y eso dónde sucede? En la audiencia intermedia. ¿Podrá absolver o condenar? A eso voy yo. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué se llama procedimiento abreviado? Porque acá yo me ahorro todo este camino que me parece innecesario en mi caso. ¿Para qué voy a esperar todo esto y todo el debate? Entonces, esta sentencia que se debería de emitir en esta parte, ahora se va a emitir en la audiencia intermedia. Por eso se llama abreviado. Se abrevian los plazos, se acortan. ¿Para qué ir hasta debate? Mejor yo acepto un procedimiento abreviado, aceptando mi participación en el hecho, aceptando el hecho y la vía. Ahora, ¿qué pasa acá? Hay que dictar una sentencia. Y entonces, de acuerdo a lo que solicita el Ministerio Público, la sentencia se basará en el hecho descrito en la... Bueno, ahí podrá absolver o condenar el juez, dice, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Se aplicará en lo pertinente a las reglas de la sentencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? El Ministerio Público pide una pena por X delito de 4 años, por ejemplo. Entonces, el juez dice, no, no es posible 4 años, yo le voy a poner 5. No, nunca se va a poder superar la pena. Regularmente ya en la práctica el abogado defensor lo que hace es pactar o negociar con el fiscal. Aceptamos un procedimiento abreviado, pero ¿cuánto va a ser la pena que usted va a pedir? Porque regularmente es un trámite el que se hace ahí. La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio. Y se podrá dar el hecho de una calificación jurídica distinta a la acusación. Eso sí, en esto el juez no puede aumentar la pena, pero sí puede cambiar el delito. Si el tribunal no admitiera la vía solicitado y estimara conveniente el procedimiento común para un mejor conocimiento de los hechos ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la señalada, rechazará el requerimiento y emplazará al Ministerio Público para que concluya la investigación y formule un nuevo requerimiento. La solicitud anterior sobre la pena no vincula que el Ministerio Público durante el debate. Entonces, ¿qué pasa ahí? Abogado, defensor y fiscalía se puso de acuerdo como, por ejemplo, como también con un criterio de oportunidad o una suspensión condicional. El Ministerio Público lo solicita en audiencia, pero el juez dice, no, considero que no es suficiente darle una salida alterna de acusación de vía procedimiento abreviado a este proceso y creo que es necesario que esto, pues, el Ministerio Público presente un nuevo acto conclusivo. ¿Qué quiere decir, en otras palabras, que presente acusación por la vía común? ¿Por qué? Porque es necesario tener un contradictorio, ahí lo vamos a ver, en el debate a través de los medios de investigación para encontrar lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal, ¿se acuerda? La verdad histórica del hecho. Entonces él dice, no lo acepto. También no es que porque fiscalía y abogado, fiscalía y abogado estén de acuerdo, pues que el juez se trague la moneda, ¿va? Y como dices, son mañosos, no, lo único que a veces realmente es innecesario desgastar a un órgano jurisdiccional por algo que se puede arreglar acá. Entonces nos evitamos esto, le quitamos un debate al órgano jurisdiccional, una audiencia de ofrecimiento de prueba y todo lo que puede pasar acá y asunto arreglado. Pero son cosas que nos permite el código poder hacer.
¿Alguna duda en la acusación en la vía del procedimiento abreviado? Espero que con esos dibujos tan malos me hayan entendido. Ok, perfecto. 464. Procedimientos específicos. ¿Alguna duda, compas? Es necesario que tengamos muy claro todo esto cómo sucede, ¿sí? Porque si no, pues después vamos a tener complicaciones y es necesario que lo hagamos. ¿Alguna duda? Ninguna ley. Bueno, yo le voy a pedir que en esto sí seamos muy activos, de verdad, en la plataforma, porque van a venir cosas más interesantes que necesito que tengamos una interacción y no me quede yo aquí esperando que me diga alguien que sí. Bueno, prácticamente hemos terminado esto. Yo les prometí que íbamos a hacer una dramatización en la etapa intermedia, porque es importante que tengamos un conocimiento ahí mínimo de cómo es en la vida real. Lo ideal es ir a ver una audiencia, lo he dicho siempre, pero vamos, yo ya pedí una autorización ahorita para ver si me dejan grabar una audiencia en video, pero no la han logrado porque la tienen que consentirlo las partes, pero eh, sino un audio vamos a tener que tener para una etapa intermedia. Entonces usted sabe que el juez abre la audiencia, usted ya sabe, ¿alguno hizo ya de juez en alguna audiencia, en algún simulacro, le llamo yo, de audiencia? ¿No han hecho ninguna audiencia así, en el uno? ¿O en otra? ¿En oratoria forense? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El juez da por aperturada la audiencia. Y entonces dice, habiéndose señalado, ok, tenemos audios, qué bueno. Voy a ver si me pueden conseguir uno de esos para que lo podamos estudiar. Eh, Apertura la audiencia, que usted ya sabe cómo, eso es lo bueno, en donde él pues dice, señalado día y hora para la discusión del acto conclusivo. Ok, es diferente. Y entonces estamos acá en primera instancia y pues abre la audiencia, verifica la presencia de las partes que usted ha oído, señor fiscal, fulano tal presente, señor abogado defensor, tengo a la vista el carnet presente, acusado ya en ese momento, ya cambia el lenguaje, eso hay que ver mucho, presente, tengo el DPI del acusado y si hay tercero civilmente demandado y si hay querellantes y verifica la presencia de todos. Y dice que, bueno, el día de hoy fue señalado para poder discutir el acto conclusivo dentro de la presente carpeta judicial, por lo que le dejamos la palabra al señor fiscal en su tiempo. Y entonces el señor fiscal toma y hace el requerimiento que le corresponde, ya sea que pida una acusación por la vía común, entonces él lee, eso es algo que tenemos que entender, que él siempre va a leer textualmente su acusación. ¿Por qué? Porque por lo menos acá en Shela y en otros departamentos que hay, como lo manejan, es que hay un fiscal, no creo que en Huehue también, la poca experiencia que tuve allá también, hay un fiscal de audiencias que pues su chance de estar entre los tribunales, y entonces los fiscales a cargo ya mandan los expedientes con los memoriales hechos, entonces él tiene que evacuar únicamente las audiencias, entonces él lo que lee es el requerimiento que manda el Ministerio Público, y entonces por lo regular pues se lee el delito que se haya cometido. Yo creo que acá, si me permiten un minuto. Bueno, lee la acusación, el hecho que se le imputa. Para eso tenemos que ir a lo que establece el artículo 332 bis, por favor. Acá ya estamos en la acusación. Acá en la acusación es diferente. Tienen que tener claro que esta audiencia es muy diferente a un debate, no hay contradictorio, no se da ese principio. Entonces, para hacer el ejemplo, está la acusación. Hay una acusación alternativa también,
que el Ministerio Público, para el caso de que en el debate no resultara demostrado todo alguno de los hechos que fue una calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permita encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. Es decir, presentaron la acusación por robo agravado y entonces en la audiencia el fiscal ya se da cuenta que debe cambiar la acusación, pero ya no hay tiempo porque la fecha, esta primera fecha de presentación del acto conclusivo en la investigación ya pasó. Entonces, cuando toma la palabra, dice, señor fiscal, señor juez, voy a hacer una acusación alternativa. Y entonces uno ya entiende que va a variar la circunstancia de la acusación y varía el delito porque él considera, por ejemplo, que en debate oral y público no cuadra el delito de robo agravado, pero sí puede surtir el de hurto. Por eso dice, hechos que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. Esas son cosas que suceden dentro de las audiencias y que hay que conocerlas. Ya sabe usted cuáles son las solicitudes del acusado de acuerdo al 336 y cuáles son las actitudes del creyente de acuerdo al 337. El 338 es un artículo que ahí está, pero usted sabe que ya no hay partes civiles, ya no existe el sujeto de actor civil, se recuerda, ¿verdad? Está la oposición y está la mera audiencia en el 340, que es la parte procedimental. Acá en las actitudes está pues lo que usted puede pedir, usted puede como abogado, defensor y sindicado puede presentar objeción, obstáculos al requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por razones el sobreseimiento, la clausura. Miren, el 2 voy para atrás, voy al revés, digo, le plantea la excepción de obstáculos de la persecución penal y civil previstas en este código, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requerimiento y su corrección. Tiene que interesante eso porque, por ejemplo, cuando le dice el señor juez, señor fiscal, es el momento para que haga su argumentación en el acto conclusivo. Usted como abogado defensor, antes de que él haga el acto conclusivo, puede pedir la palabra y poder solicitar algún planteamiento de excepción o de obstáculos a la persecución penal. Y ahí es, por ejemplo, lo bonito de esto, que ya nos varía una audiencia. Pero ¿qué pasa si todo surte hasta leer la acusación? Dice que la audiencia intermedia tiene como finalidad discutir la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formulación acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad. Eso subrayen. ¿Se acuerdan que en la primera declaración, vean el pizarrón, en esta primera declaración estamos ante la posibilidad? Ahora, como dicen los patojos, no es que le baje 2 rayitas, sino ahora súbale 2 rayitas. Ahora vamos a estar aquí en esta audiencia, miren en el pizarrón, ante la probabilidad. Posibilidad en primera declaración, probabilidad en audiencia intermedia y el debate es certeza. ¿Me doy a entender en esos verbos? Entonces dice que aquí está la probabilidad de que puedan ser demostrados en el debate. El auto de apertura de juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional fundamentada, el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 del Código Procesal Penal. En los demás requerimientos se considera sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, entonces, ¿qué pasa a mí? ¿Qué pasa conmigo como abogado defensor? El fiscal lee su escrito de acusación y de apertura a juicio. Entonces, ¿qué sucede conmigo como abogado defensor? ¿Qué actitudes puedo tomar yo en ese momento? Entonces, ¿qué actitudes puedo tomar yo en eso? Puedo pedir una clausura provisional, puedo pedir un sobreseimiento, pero nunca voy a poder pedir las otras, permítanme, nunca voy a pedir el resto. Por ejemplo, no voy a decir que, por ejemplo, el fiscal me presenta una acusación y yo, señor, pues estoy en desacuerdo con la fiscalía, solicito que se le aplique un criterio de oportunidad. No, no puedo decir que se le aplique una suspensión condicional a persecución penal. No, no puedo pedir una acusación en la vía de procedimiento abreviado. No. Entonces,
Ahí es donde yo quiero que entiendan qué posibilidades tenemos ahí como abogados defensores. Por eso el 336 es claro. Decir que podrán pedir únicamente sobreseimiento, mire, y clausura provisional. Inciso 2, no habla de otras formas de poder pedir un abogado defensor. Sería un error demasiado, eh, un error técnico y muy grave. Ahora, pues, resolución al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá la apertura a juicio, de lo contrario, el sobreseimiento o la clausura del procedimiento o el archivo con el cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá, esto subrayenlo porque es un término que va a oír mucho y que a veces uno se queda en la luna. Dice diferirla. ¿Qué quiere decir diferirla técnicamente en el lenguaje de lo penal? Trasladarla, diferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. Las partes ya hicieron sus argumentaciones. El fiscal me dice que se declare con lugar el escrito de acusación y de apertura a juicio, que se señale día y hora para comparecer a juicio oral y debate, que se designe tribunal y que se designe fecha para el ofrecimiento de prueba. Yo como abogado defensor en mi alegato digo que los medios de investigación aportados en esta etapa procesal, ojo que aquí no se valora, pero sí se razona la prueba. Y entonces yo digo, estamos claros que usted no puede valorar la prueba porque aún no son medios de prueba, pero sí debe de razonar los medios de investigación, y ante eso considero de que no son suficientes para probar en debate oral y público una supuesta participación de mi cliente en un hecho delictivo, por lo cual solicito el sobreseimiento a favor del mismo, de conformidad con lo que establece el 325 y 328 del Código Procesal Penal, y solicito su libertad inmediata. Por ejemplo, el juez se mira que esto está jodido y que dice que las dos partes tienen que decir que parte de razón, necesito tiempo para tomar una decisión. Entonces el juez dice que ha escuchado tanto la petición de la fiscalía como del abogado defensor, pero que de conformidad con el artículo 341 difiere la presente audiencia por el plazo de 24 horas, suponiendo que ahorita sean las 11 de la mañana, señalándola para su continuidad el día de mañana, 25 de julio del año 2020, a las 9 de la mañana. Como máximo puede ser las 11. Entonces puede ser dentro de las 24 horas. Debiendo para ello, entonces, en la misma audiencia de comprobado el artículo 160 del Código Procesal Penal, quedan legalmente notificadas las partes. Y el juez se levanta y se mete a su cubículo porque tiene que estudiar. Así funciona esto, y entonces uno se queda ahí sentado y pues se levanta y tiene que regresar ya prácticamente solamente a escuchar la resolución. Esto se da también en los, no, esto es en todo, pero se da en los delitos donde hay mucho, por ejemplo, los de corrupción. En esos delitos se da porque pues hay demasiados sujetos siendo acusados. Es muy complejo. Yo estuve en el caso X de corrupción y es muy complejo porque entran muchos informes de auditoría y muchas cosas que un juez debe de ir a leer, y como hay que ser honestos, no es nuestros campos muchas veces los números y otras cosas, pues hay que ir a meter, como bien decía Ezequiel por ahí, echarle 3 leídas al documento, que a todos nos ha pasado, y entonces hasta ahí entonces él tiene un tiempo para poder resolver esta situación. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieran asistido se les emitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Esas son las actas sucintas que le entregan a la audiencia, que es un resumen, a qué hora empezó, un número de proceso y todo lo que identifica un proceso, quiénes estuvieron, qué pidió el Ministerio Público, pidió acusación, abogado defensor pidió sobreseguimiento, resolución con lugar la solicitud del Ministerio Público. Es un acta sucinta, es un resumen. El auto de apertura que debe tener, la designación del tribunal competente para el juicio, que es lo que les digo que pide el Ministerio Público. Muy bien, se tendrá como tribunal que conozca el presente caso en debate oral y público al juzgado, al tribunal primero de sentencia penal del departamento de Huehuetlán. Las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hechos omitidos que deberán formar parte de ella. A veces en la acusación hay errores de forma, por ejemplo, cuando aparece ahí que el abogado es el licenciado Omar Hernández, pero
en el camino me cambiaron a mí y Hugo Abel Rodríguez tomó la defensa. Entonces, esas modificaciones se hacen ver en esa audiencia que el escrito inicial tiene un error en la parte que identifica al abogado defensor, que ya no es el licenciado Omar Hernández, sino es el abogado Hugo Abel Rodríguez Rivas, por ejemplo. O también puede hacer las modificaciones de delito que hablábamos hace un ratito, que acá se puede modificar, que el honorable juez admite para su acusación el escrito entregado por la Fiscalía del Ministerio Público, haciendo ver que se abre a juicio no por el delito de robo agravado, sino por el delito de hurto. La designación concreta de los hechos en los que no se abre a juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo admite parcialmente. Por ejemplo, en el caso de corrupción del caso X, mi clienta tenía, que era la segunda en la línea de mando, supuestamente la banda criminal, tenía 3 delitos. Entonces, suponiendo en ese caso que haya sucedido, me dicen, se declara con lugar la acusación presentada por el Ministerio Público, se abre juicio por los delitos de abuso de autoridad, por ejemplo, ¿qué otro delito? Por ejemplo, no sé, usurpación de calidad. Y no se abre de delito por allanamiento. Entonces, dice qué hechos son admitidos y qué hechos no son admitidos, por ejemplo. ¿Va? Entonces, la designación concreta. Y luego vamos a las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación, que era lo que decíamos. Dentro de la misma audiencia, si usted se da cuenta, no solamente se dice quién es el tribunal, ahí se dice el tribunal, perdón, creo que les había dicho día y hora, solo se dice quién es el tribunal que va a conocer más, no se fija día y hora para el debate, es lo correcto, si dije lo correcto pido disculpas, eso es lo correcto. Pero sí se señala una audiencia que es para el ofrecimiento de prueba al tercer día. Los plazos pueden renunciar las partes al plazo porque pues a veces por lo complicado, imagínense en el caso X teníamos más o menos 18,000 folios y si nos abrían a juicio, al tercer día tenía que hacer su ofrecimiento de prueba. Humanamente era imposible para todas las partes, fiscalía y abogados defensores, entonces se renuncia al plazo de 3 días y se señala una audiencia, ya fuera del plazo, para dentro de 10 días, por ejemplo. Pero regularmente ahí se señala para el plazo de 3 días la audiencia de ofrecimiento de prueba. Ya en la audiencia de ofrecimiento de prueba es donde se señala día y hora para el debate oral y público. Y bueno, y ahí pues terminamos la audiencia intermedia. Entonces, la etapa preparatoria termina acá, en el momento en que se hace el acto conclusivo, y la audiencia intermedia inicia con la audiencia, y ahí mismo termina con la audiencia de conocer el acto conclusivo. ¿Cómo estamos? ¿Alguna duda en esto? ¿En lo que hemos hablado? En los audios que ustedes oyeron, con lo que les digo, ¿hay alguna duda? Algo que ustedes escucharon en los audios y no pudieron, pues no entendieron, o que se quedó alguna duda. Solo uno. ¿No hay dudas? Uy, ok, estoy contento, todo bien. ¿Alguien levantó la mano o fueron mis nervios? Ok, Shirley. Está bien, so. Sí, no les quedó ninguna duda en las audiencias que oyeron, con lo que hoy he hablado. ¿Todos estamos bien? Por el momento sí. Bueno, que conste, pues después no me van a decir que no. ¿Alguien más?
Bueno, que conste. Bueno, entonces terminamos acá lo que son la audiencia intermedia. Hemos visto lo que es un auto de apertura a juicio a través de cómo es resuelto. Se recuerda usted que de acuerdo a la ley del organismo judicial tenemos decretos, autos y sentencias. Voy a jalarla. Resoluciones en general, artículo 141 de nuestra ley del organismo judicial, decretos, autos y sentencias. Entonces, debemos de tener esa diferenciación y debemos de tener aquí claro que en el caso del 342 estamos hablando de un auto. Entonces, por ejemplo, ahí habla la designación de tribunal competente para el juicio, ya leímos cuáles son los requisitos del auto, y ahora vamos a la preparación del debate, excepciones y recusaciones, pero antes queremos ir a la audiencia del tercer día, a la de 3 días, acá. Entonces ya salimos de acá en el procedimiento común, que es la única que nos lleva, y nos vamos a la audiencia de 3 días de apertura a juicio. Eso es, aquí hay muchos criterios. Yo no estamos, porque el debate se abre. Cuando usted está en un debate, le van a decir se tiene por abierto el presente debate. No estamos fuera. Antes, lo que pasaba era que el ofrecimiento de prueba se llevaba dentro del debate oral y público, pero se contaminaban antes de iniciar el debate en sí, se contaminaba el tribunal porque ellos ya decidían qué pruebas sí, qué pruebas no, entonces ya tomaban criterio. Entonces se les quitó esa función y se pasó al juez de primera instancia. Y acá es el ofrecimiento de prueba. Entonces no estamos todavía dentro del debate oral y público como tal. Gracias por la pregunta. Entonces, la audiencia del tercer día. Esto es muy importante. ¿Qué pasa en este lapso? Judicialmente no pasa nada, pero las partes deben de ser muy responsables, muy responsables. Yo espero que ustedes eh, hayan leído realmente 343, hayan leído los medios de investigación que teníamos, porque de los mismos medios de investigación que tenemos va a salir la prueba. Hasta acá siguen siendo medios de investigación. Es el 343. Entonces, acá, a la hora de que son admitidos, ahí sí, ya los consideramos como un medio de prueba, que solamente es admitido. ¿Cuándo se diligencia el medio de prueba? Se va a diligenciar hasta en el debate oral y público. Entonces, hay que ver la audiencia del tercer día. Artículo 343, ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto se le concederá la palabra a la parte acusadora, MP, para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificará adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento
y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de pruebas de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente admitida la prueba pertinente y rechazará la que fuere. Aquí están las razones por las cuales una prueba puede ser rechazada. Puede ser abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Y aquí yo le voy a pedir que usted busque en el internet. Yo acá la tengo, pero yo creo que la consigue. La circular PCP 210-2019 de los magistrados que integraron la Cámara Penal del 24 de mayo del 2010. Porque cuando esto se insta así, pues hay muchos problemas a la hora de saber lo que el código decía, que se tenía que entender por prueba abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Entonces, ahora les aclaro eso, solo vayamos al 344 y dice, al dictar el auto que admita o rechace la prueba previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará, era lo que yo les decía, que es hasta ahí, el día y hora del inicio de la audiencia de juicio, misma que deberá realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15. Mire pues, ¿cómo? De acuerdo a la Corte Interamericana dice que todo debe ser en el menor tiempo posible. Dice, la acusación, mire, el código está diseñado para que esto sea súper rápido. Viene el pizarrón. Acá tenemos de 3 a 6 meses máximo. Pongámosle 6. Acá tiene 3 días. Y acá para llegar a una sentencia que por lo menos le digan si es culpable o no, hay 10 días, no hay ni 10 días ni mayor de 15. Estamos hablando que no estamos hablando ni siquiera de 7 meses, lo ideal para poder enfrentar un debate oral y público. Y hoy Otto Pérez Molina tiene más de 5 años de guardar prisión y que no se inicie un debate. Y a eso voy a lo que somos nosotros juristas y no somos nosotros realmente, somos académicos. Es decir, después de 5 años que el Estado ha incumplido con eso, creo que Otto Pérez Molina merece tener una libertad. Hoy, por ejemplo, en el caso Sicaviza, que cuando nos quitamos finalmente el velo de partidistas, hay una persona que se le acusa de haber asesinado a su esposa, pero el cuerpo no aparece. Creo que tiene más tiempo. Ya pasaron los 7 años, creo yo, que tiene Sicaviza de estar preso. No se le dice que es culpable o inocente. Y ahorita parece ser, ese es el problemita. Ahora parece ser que tiene COVID-19 y está en un hospital y a lo mejor se muere. ¿Qué piensan ustedes como juristas? Solo uno. Claro, se violenta el debido proceso, se violenta el derecho a la defensa, el principio de inocencia, porque a lo mejor, ojalá se me tuerza, como digo yo siempre, va en el lenguaje de la Totrix, a lo mejor se va a morir Roberto Barrera y no va a ser juzgado, si sí o si no. A lo mejor se va a morir Pérez Molina y nunca va a ser juzgado, porque nosotros tenemos que ser académicos. Ahora, si usted ya le pone el corazón de ciudadano, eso es otra cosa. Entonces, le pasó en el caso X, en uno de los casos X, le pasó a un doctor que enfrentó proceso durante años, no soportó la cárcel, pidió medida sustitutiva varias veces, se le denegó y no obstante que había un dictamen de que él tenía problemas ya psicológicos porque tenía tendencia a suicidarse, se terminó suicidando. Irónicamente, al poco tiempo fue declarado inocente en debate oral y público, ya fallecido. Entonces, eso es lo que hay que leer. Pues no es tan perfecto, William, pero por ahí hay cosas buenas. Mire, por ejemplo, por eso vean los plazos. Citando a todos los intervenientes a las prevenciones respectivas. Hoy por hoy están señalando debate ahorita con el COVID para el 2022, debates para las bandas criminales en crimen organizado. Imagínense. Y claro,
se fundamentan en que por la carga del trabajo no pueden cumplir con los plazos y es aceptable. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, lo cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto se convocará a todos los intervinientes. ¿Por qué este plazo y no esperar en el debate? Porque si yo llego hasta en el debate a recusar a alguien, pues voy a atrasar más en lo que fija un nuevo juez. Es importante recusarlo dentro de este plazo. Por eso les digo, el código está diseñado de una manera que lo que no quiere es que se retrase, sino que sea una justicia, como dicen, pronta y cumplida. Remisión de las actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirá las actuaciones, la documentación y los sujetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. ¿Cómo se da la audiencia, debate de ofrecimiento de prueba? Esa creo que sí no han tenido alguna, ¿o sí? Ok. Esa la vamos a ver para entre 8 días, el simulacro que yo le hago, algo malo porque yo soy abogado defensor casi en lo general, pero trato de ayudarles y hacerles parafrasear a la audiencia para que se formen una idea, pero también vamos a tratar de conseguir una. Entonces, por ejemplo, en la circular que les pido que consigan, circular PCP 2010-2019 de la Cámara Penal, vuelvo a repetirla, del 24 de mayo de 2010, quiero que lo lean, porque el asunto es medida para agilizar el trámite de salidas alternas. Así se llama la circular. Pero, ¿cuáles son las medidas alternas? Se recuerda que ya lo platicamos. Entonces, acá me parece interesante que en una de las páginas, inciso 2 precisamente, dice: el objeto de evitar el diligenciamiento innecesario de prueba que perjudique y dilate los juicios, los jueces de los tribunales de sentencia a decidir sobre la admisibilidad de la prueba deben considerar. Ojo, que acá está diciendo jueces de tribunal de sentencia, pero como se modificó, ahora lo entendemos como jueces de primera instancia. Pero acá lo que quiero que me lean es cuándo es una prueba pertinente, cuándo es una prueba útil, cuándo es una prueba abundante, y cómo es que se debe llevar a cabo esto. Por ejemplo, solo una prueba abundante, les voy a poner el ejemplo, es aquella que reitera irracionalmente en la acreditación de hechos ya señalados como el objeto de otras pruebas. En el caso particular de testimonios, no se deben aceptar más de 3 testigos por proposición fáctica. Es decir, para decir que yo vi a Abel cruzar la esquina a las 8 de la mañana, pero eso es referencial porque al final el asesinato fue a las 8:30, pero quiero que el tribunal vaya reconstruyendo la última hora del sindicato, o ya dice en ese momento el acusado, es decir, que tuvo que haber pasado por esta calle para llegar a asesinar a Odilia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Probar que pasó por esa esquina. Bueno, entonces voy a presentar 5 testigos que digan que Abel cruzó la esquina. ¿Eso qué es? Una prueba impertinente, es una prueba abundante completamente. ¿Por qué? Con 2 testigos es suficiente, se dice. Por eso es que se tuvo que normar esto, porque el código no decía, solo nos dio los conceptos, pero no los definió. Y entonces acá no me sirve que lleve 5 testigos que digan que Abel cruzó la esquina a las 8 de la mañana con un sudadero blanco, porque es una prueba totalmente abundante. Es suficiente con decir 2. Y luego así se va viendo esto. Le voy a pedir que eso lo dejo de tarea, que se lea esa parte de la circular y que usted pueda pues tener ese conocimiento y entre 8 días discutimos cuándo es una prueba abundante, cuando, como dice el código, innecesaria, impertinente o ilegal. Y también le voy a dejar que usted lea por su propia cuenta y riesgo. Creo que no lo traje acá. Permítame. Esa lectura que le estoy dejando, si mucho, tiene 20 líneas. O sea, no es una gran cosa. Pues no van a creer que, ay, me dejó. Solo es una lecturita rápida. Gracias, Michael. Ya apareció Michael.
Pensé que ya no había seguido, Michael. Ok. En otro libro que pues ahí tuve la oportunidad de leer, les voy a dejar entre 8 días el libro que tenemos que leer y que se llama Los frutos del árbol envenenado. ¿Alguien ha oído eso? Vamos a leer un poco de los frutos del árbol envenenado, que es una prueba que aparentemente es legal, pero termina siendo ilegal y que deben de rechazar los jueces para que tengamos una mejor percepción de esto. Bueno, compañeros, ¿alguna duda hasta el día de hoy? ¿Quién fue la persona que dijo que tenía una audiencia intermedia? ¿Para cuándo la quiere, Lick? Para que subamos al grupo la audiencia o ver cómo la podemos repartir y pues que podamos comentarla en clase. Ah, bueno, entonces voy a tratar de conseguirla y de verificar si es una de las que tengo aquí y la más. Ok, te agradezco mucho. Bueno, compañeros, gracias Susan por escribir ahí el grupo. Nos vemos, que tengan una buena noche. Entonces, entre 8 días terminamos ya la parte práctica de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esta semana tenemos derecho a dejar tareas, si me ayudan porque yo me revuelvo un poco. Si tenemos derecho a dejar tarea, perfecto. Entonces yo le voy a pedir, le voy a abrir su portal. La actividad ya está montada. Voy a dejar la tarea que va a leer del libro todos los medios de investigación que se terminan siendo medios de prueba. Le voy a pedir que lea específicamente desde la página 31. Se lo adelanto para que usted, cuando esté el portal abierto, pues, ya no se preocupe. A la página 50 de nuestro libro guía, como tarea. Y se la voy a dejar para el día jueves, me parece, para que usted la suba. Un resumen. Ya sabe a mí cómo me gusta, ¿no? Yo digo resumen, pero si usted, como usted quiera hacerlo, la verdad, como usted se le facilite. Entonces, si usted puede hacer un cuadro sinóptico, por ejemplo, de todo lo que son las pruebas, 1, 2, 3, todas las pruebas que aparecen en el libro, su fundamento y un breve resumen en qué consiste, para que sepamos qué podemos ofrecer. Es decir, si usted va a la guerra y no sabe, bueno, tengo granadas, tengo una expansiva, tengo una pistola, tengo una ametralladora. Si usted no sabe qué tiene dentro del canasto, yo no sé si a ustedes o fue al otro grupo les decía que el debate consiste en un canasto. Yo así, a lo Chapín lo ejemplifico, para que me entiendan. La audiencia de apertura a juicio consiste en que usted le meta tomates al canasto. Para que en el debate, cuando venga esta audiencia, usted tenga cómo tirar. Si usted no le mete en esta audiencia los tomates, su canasto va a estar vacío y no va a tener que tirar el día del debate. Pero tiene que conocer si que puede meter un tomate, una papaya, una zanahoria, pero si usted no sabe qué puede meter al canasto, se le va a complicar. Y pues ese es el objeto, que usted sepa qué puede meter. Le voy a enseñar cómo se mete el canasto y después vamos a aprender cómo tira usted los tomates en el debate, es decir, llevar las herramientas. Todo eso tiene que definir con lo que tuvo que haber visto usted con una línea
de una tesis. Usted no puede venir diciendo que su cliente estuvo fuera del país aquí, 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 y en el debate la va a cambiar diciendo que su cliente lo que pasó era que no estaba fuera del país y no estaba durmiendo. Es decir, no hay una tesis de defensa definida ni de acusador. Entonces tiene que ir a excepción que los medios de investigación le vayan marcando, pero eso es diferente. Pero debe haber una tesis definida y a la hora que usted tenga la tesis definida va a saber qué le va a convenir para demostrar su tesis en el canasto. ¿Está claro? Puede empezarlo a hacer esa mano. Ya sabe que todos mis trabajos no son a computadora. Puede ser a mano, lo puede hacer a través de un cuadro sinóptico, lo puede hacer de diferentes maneras. Entonces, le deseo una buena noche, ya tiene su tarea para su actividad del día de hoy, que es el librito, algo sencillo, para que usted léalo, sea responsable. Le aseguro que esto es formación, le va a gustar. Y como hicimos en el otro semestre, si no nos alcanza el tiempo, porque esto es tan apasionante y tan largo, pues le extendemos un par de semanas más, que no hay ningún problema. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche y siempre hablamos. Ha sido un placer saludarlos. Gracias por todo. No se preocupe si usted no entiende, no se preocupe si está en la luna, no se preocupe si me dice no entiendo sus dibujos, tiene razón porque soy mal dibujante, pero por favor, hágamelo saber para ayudarle. Yo lo que quiero es que usted llegue